Salir de Cuba fue todo un proceso de alegrías y tristezas, de emoción y de ganas de virar hacia atrás. Y sí, sabía que iba a un nuevo país del cual ya había visto imágenes, pero hay algo que yo sí pensé que sería lo más parecido a Cuba o igual, y eso es la comida. Y por supuesto, me llevé muchas sorpresas, algunas muy buenas y otras que aún no termino de entender. Hola y bienvenidos sean todos a mi canal. Si no me conoces, yo soy LNFC, una cubana más viviendo en Panamá. Y hoy voy a estar hablando de un tema que ya te vengo anunciando, un tema que es súper interesante, que por esta contextura física que yo tengo, tienes que saber que me debe de agradar mucho, y eso es la comida. Pero hablar de comida aquí es algo un poco difícil, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la gastronomía panameña es muy amplia, está compuesta por muchas descendencias, por decirlo de alguna manera, afrontillana, colombiana, la presencia china de hace más de 100 años, y todo eso influye en la gastronomía panameña. Pero como estos videos que te estoy hablando últimamente es de la saga de mi choque cultural, entonces yo me voy a referir a las cosas más puntuales que más me llamaron la atención. Así que bueno, hay muchas cosas que se parecen y otras no tanto y totalmente distintas, pero voy a estarte hablando de lo que más me impactó desde que llegué aquí a este país. Así que mi amor, si te interesa todo este contenido, si quieres saber de Panamá, de su gente bella, de su comida y de este pequeño y gran país, todo eso te lo voy a estar contando aquí. La comida típica panameña es un reflejo vivo de su historia, su gente y su tierra. En cada plato se mezclan sabores que cuentan historias, desde el aroma reconfortante del arroz recién hecho hasta la calidez de una sopa tradicional que reúne a la familia. Ingredientes como el maíz, el coco, el plátano y el pescado se transforman en recetas llenas de identidad, heredadas de generaciones que han sabido conservar su esencia. Comer en Panamá no es solo alimentarse, es vivir una experiencia cultural donde cada bocado conecta con las raíces, la tradición y el corazón de su gente. Entonces nada, nos vamos a dividir en varias partes. Espérate que voy para ti. Vamos a dividir lo que más me impactó de lo que es el desayuno, de lo que es la comida, el almuerzo y de algunas otras cosas puntuales como algunos postres, algunas verduras. No es que sean típicas de Panamá en el caso de las verduras, pero bueno, me impactaron, me impresionaron porque en Cuba jamás, en los 38 años que viví en Cuba. Así que bueno, mi amor, señor, el calor me invade. Mi primera impresión fue el desayuno. Y te voy a hacer mi story time, así que acomódate, ¿eh? Esto viene, esto viene. Te voy a decir que yo en Cuba siempre desayunaba mi pancito con lo que haya. Con lo que haya, no es una fruta, no es un chiste. Es con lo que aparece, si le echas aceite y sal, si tiene huevo le echas. Lo que sea, es un pancito de mala calidad. Y tu café con leche, si tienes café, si tienes leche. Y bueno, más o menos ahí tú te vas. Pero lo típico que yo desayunaba era mi pan con algo y mi café con leche. Porque en ese entonces yo tenía la posibilidad de comprar leche. Entonces, bueno, tomaba café con leche. Bueno, lo que se le podía llamar leche, pero bueno, eso es lo que desayunaba. Hasta ahí de momento un huevo, si había la posibilidad, un revoltillo o un huevo hervido, de momento. Entonces llegar aquí yo pienso que el desayuno, yo sabía que bueno, sí, Panamá es más adelantado que Cuba, desarrollo y todas esas cosas. Pero bueno, me impresionó que en el desayuno no se desayuna tanto así como el pan. Sí desayunan sándwich, sí, claro. Pero en los desayunos se usan otras cosas que yo me quedé como que. Número 1, la tortilla. Si hay un cubano aquí que no está en Panamá, tortilla. No es la tortilla de huevo que nosotros conocemos, no. Es esta cuestión de harina que la hacen redonda y ellos las acompañan con queso, con chorizo, con bistec picado, con bistec encebollado, con hígado. Ellos las acompañan con todo tipo de cosas, acompañan su tortilla. Esto se fríe. A mí, la verdad, te soy sincera, el caso no es que son malas, pero el paladar de la tortilla, a pesar de que me encanta el maíz, no me gusta mucho. Yo no ando comiendo mucha tortilla, a no ser que no haya más nada que desayunar, pero yo no ando comiendo mucho. Mucha gente me ha dicho, eso te pasa porque no has probado las del interior o las caseras. Entonces, eso es una de las cosas que más se come. Número 2, se come algo que se llama carimañolas. Esto me encantan, son de yuca
Para que los cubanos me entiendan, son como unas croquetas grandes, como si fueran unas croquetas grandes, una forma parecida a la croqueta, pero están rellenas de carne adentro, ya sea de pollo o carne de res adentro molida. Son divinas, también se fríen, se comen muchas cosas fritas en Panamá, decirte quiero. Entonces esto también se fríe y compone parte del desayuno, también lo usas como el desayuno. Mira lo que te voy a decir. Yo no sabía esa parte del desayuno todavía en los primeros 2 o 3 días que estuve aquí, y yo voy y compro. Mi esposo me dice, haz una lista para el súper, él enseñándome. ¿Y lista? Porque como tú no necesitas lista, tú sabes lo que tú vas a comer. Y yo anoto desayuno, Él me va dictando y dice, cuando tú veas esto, tú lo coges. Él y mi suegra me ayudaron en el primer momento a hacer las compras, pero ya el día que tuve que ir sola, yo hice la lista junto con él, me fue diciendo, yo iba, ajá, esto se llama así, ajá, esto se llama, y yo agarro la carimañola, bueno. Pero yo, ¿qué voy a pensar si a mí se me va la onda cada rato? ¿Qué voy a pensar yo que eso era del desayuno? Yo pensaba que digo, ay, mira, es de yuca, yo veo y relleno de carne, mira, para comer, qué bueno. Y vengo yo ese día y hago y pongo la comida y le sirvo a mi esposo de que arroz, oigan, arroz, carimañola, de que carne, ensalada. Yo dije, y él me dijo, pero ¿y eso qué cosa es? ¿Eso para el desayuno? Yo digo, pero como para el desayuno es ese yuca frita. Ay, señor. Pero bueno, el desconocimiento, bueno, ahí fue donde aprendí, que bien aprendido, que la carimañola es el desayuno, que igual te la puedes comer si te da hambre, como una cena o como una merienda. También he visto que se la comen las personas en la calle, incluso hasta de almuerzo, porque trabajan y son bastante económicas cuando las compras en los puestitos de venta de la calle. Entonces, como son económicas, la gente también las usa para un almuerzo, una merienda, una cena. Así que no es que sea específicamente, pero lo que más se come es en el desayuno. Es lo que he aprendido yo. Como número 3, te tengo la hojaldre. Hojaldre, ya la aprendí a decir, porque en Cuba decimos hojalda. Yo nunca dije hojaldre, yo no sé si en Cuba se dice hojaldre, pero yo siempre dije hojalda. La hojalda de Cuba es algo parecido, básicamente se hace de lo mismo, pero es muy fina y la venden en la calle, como una merienda, como una comida callejera más. Es muy delgadita y tú la ves como si fuera una galletita así grande, y entonces aquí es como más gordita, como más tipo pan. Se acompaña con queso, se acompaña con chorizo, se acompaña con salchichas, y eso también se usa en el desayuno. Esto también me gusta bastante, no más que la carimañola, pero sí me gusta bastante. Como número 4 te tengo en el desayuno el bollo, mi amor. Si bollo, lo voy a decir alto. Claro, los cubanos saben lo que significa, ¿no? No lo voy a decir aquí. Entonces, el bollo de maíz también se usa en el desayuno. Yo lo compro en el supermercado, generalmente lo que ya están hechos. Compro los bollos y me gusta muchísimo con salchicha guisada. Esa es la forma en la que más me gusta. Me lo como igual con cualquier otra cosa, que si con chorizo, que si con jamoncito, que si con queso, que si con otra cosa. Ahora entremos en el tema de lo que es la comida como tal. Ya cuando tú cocinas, los platos más típicos, de las cosas que más me han impactado, de los que más me impactaron de los platos típicos de Panamá, como número 1 fue el sancocho. O sea, sancocho, mi amor. Aquí en Panamá hay este tipo de sopa que te estoy mostrando, este tipo de sopa que casi siempre está acompañada de pollo. No tiene, como ves, no tiene color amarillo, no tiene color naranja. Lleva un toque subido de sabor de orégano y culantro. He probado los que llevan yuca y ñame. Hasta ahí es lo que he probado yo del sancocho. Espero que sea la receta original. Yo lo he hecho llevándome por esa receta y las recetas que veo por ahí, que otros panameños me han dicho, amistades mías. Entonces esto es el sancocho, es muy típico de Panamá, lo puedes probar en cualquier restaurante. Ahí está, los panameños les encanta, lo acompañan con arroz blanco, algo que yo me quedé como que, mira, le echan el pollo adentro, porque yo era la sopita del pollo, meto el pollo, saco el pollo, hago el pollo aparte, arroz más el caldo acá. No sé, bueno, el sancocho, yo no soy muy sopera. Soy una cubana rara, porque no soy ni de mucho potaje ni de mucha sopa. Me lo como, porque yo, comida, bienvenida a la que sea. Fíjense de eso. No me gusta mucho la sopa, pero el sancocho es muy peculiar, porque cuando le echan el ñame, ojo, y como ñame, la gente que me conoce, como ñame aquí, si mi mamá me agarra. Yo en Cuba no comía eso, pero bueno, aquí me lo como. Él se derrite, él se pone como espesito. Entonces me gusta el sancocho. No es de mis preferidos, pero sí me gusta y es bien rico. Yo te lo recomiendo que si llegas a Panamá pidas un sancocho. De lo otro que me impactó de la comida fue el tamal.
El tamal panameño no es igual al tamal de Cuba, ni se hace de la misma forma, ni se prepara de la misma forma. Sí es de maíz, pero no es de la misma forma. Existe otra que se llama bollo, el bollo que le mencioné, que en el interior se hace parecido al de Cuba, pero sin guisos adentro. Hay uno que se llama el tamal, el bollo preñado, que sí lleva carne y guisos dentro, pero normalmente no llevan guiso. Pero la hoja sí es distinta como la de Cuba, la preparan con la hoja de maíz igualito que la de Cuba. Entonces el tamal como tal, como se le dice aquí, está relleno de carne de pollo o carne de cerdo, tiene salsa adentro, tiene aceituna, tienen ciruelas pasas, tienen pitipuá, tienen un montón de cosas, lo envuelven de una manera distinta, lo envuelven en una hoja que se llama hoja de bijao, lo envuelven ahí, y también he visto que lo envuelven en hojitas de plátano, no sé cuál de los dos es lo más típico, pero a mí me lo he probado con la hoja de bijao y la hoja de plátano. Si vienes a Panamá, mi amor, tienes que probar el tamal panameño, eso yo te lo recomiendo. Otra de las cosas que hay aquí que me llamaron la atención, que no pensé que nunca volvería a comer, es el arroz con guandú. Yo en Cuba le decía guandul, terminado en L, pero aquí se llama arroz con guandú. Lo hacen básicamente como si fuera un arroz de moros y cristianos, un arroz con gris, lo hacen así mismo, pero echándole el frijol guandú. Eso, mi amor, voy a decirte, panameño, cada país con su cultura. Voy a decirte que en Cuba esto es un frijol que para nada es agradable. Es un frijol que cuando alguien dice estoy comiendo arroz con guandú, fíjate, si estoy comiendo arroz con guandú es porque tu necesidad es lo más grande de lo que está pasando. Es un frijol que se popularizó en los años 90 porque él lo usaban para comidas para cerdo. Pero como no había otro tipo de frijol, la población lo tuvo que empezar a consumir. Yo no me quiero ni acordar de aquello. Yo cuando llegué aquí que vi eso, yo dije, ay, y qué pena la primera vez que lo comí. Ay, mi amor, y con grasa de coco, con el sabor de coco, que los cubanos la manteca de coco no le va muy bien. Ellos la usan, pero no mucho, porque eso también significa que tú estás en las últimas. Allá es el aceite o la grasa de puerco, esa cosa así, pero así con coco, el coco es como para dulce y eso, pero no exactamente para que la manteca tú la uses para cocinar. Entonces, bueno, mi amor, cuando yo vi aquello, yo dije, ay, yo con gris, con gris, cuando dice así, yo me lo comí. Pero yo soy una persona muy expresiva, si te puedes dar cuenta. Yo hago muchos gestos con la cara. Esto que yo te hago, estos gestos que yo te hago, no son fingiendo. Yo soy así de exagerada. Y a mí se me nota si estoy feliz, si estoy triste, si estoy pensativa, y yo me delato con mi cara. Así que te puedes imaginar que yo digo, yo me lo comí porque yo, como vuelvo y digo, no sé si ya lo dije, comida es comida y yo en todos los tiempos me la voy a comer. Y la agradezco, cuidado con eso. Yo sí sé lo que es dar gracias por un plato de comida, el que sea. Y sobre la base de eso yo me como todo. Con el tiempo fui abriendo mi mente y hoy por hoy yo compro el frijol. Guandú, me gusta el negro, no lo he comido verde, todavía no he dado ese paso aún después de tanto tiempo. Me como el negro es un frijol muy cotizado en Panamá cuando llegan las navidades, cuando llega fin de año. Eso tiene que estar en la mesa, lo muy típico, es de buena suerte diría yo. Tienes que comer sí o sí tu arroz con guandú, mi amor, y eso con tu jamón, con tu puerco, con tu pollo, ya no sé. La cuestión es que arroz con guandú, mi amor, no puede faltar. Y hasta en los concursos de cocina que hacen en la televisión, ese es uno de los platos típicos que tiene que ir, por supuesto que sí. Así que si vienes a Panamá y si eres cubano, open mind, que vas a comer, mi amor, frijol con guandú, y prueba lo que te va a encantar, te lo digo yo que te va a gustar, te vas no se te vas a volver, te vas a enamorar del frijol con guandú. Otra de las cosas que no es como tal una comida, pero sí me llamaron la atención, son los aderezos que llevan las ensaladas. Las ensaladas típicas del frijol, del tomate, de la lechuga, de la col, del pepino, habichuela, etcétera, etcétera. Hoy le hacen distintos aderezos, muchas tienen aderezos sobre la base de la mayonesa, y eso como que siempre que iba a un lugar me daban, comía y probaba las ensaladas y venían con aquellos aderezos, y al principio me chocaba muchísimo tener que comer, echarle aderezos sobre la base de mayonesa y esas cosas como que, oh wow, me costó un poco de trabajo adaptarme, pero en fin, hoy por hoy, mi amor, oye, que te digo, yo hago mis ensaladas tipo las que venden en el súper, que te hacen los aderezos, que si le echas pollo, que si le echas esto. Entonces pues mira que hago mis ensaladas y también la hago igual que Cuba. Mi ensalada mixta de la lechuga, del tomate, de la cebolla, con mi vinagre, con mi limón, y dale, para allá va, y mi aceitito, para allá va aquello. Pero dentro de las ensaladas me llamó mucho la atención una que es de col con zanahoria. Qué cosa tan rica, porque le echan mayonesa. Oye, en Cuba eso no se come.
Así no se come. El repollo nos lo comemos normal con vinagre o limón y sal, punto. Así picadito, bien chiquitico. Bueno, aquí chiquitico con cebolla dentro y zanahoria. Quizá hasta le puedan echar verduras en lata y le echan la mayonesa dentro. ¡Ay, qué rico! Alguna gente le echan mostaza, un punto de mostaza. Riquísima, señores, tienen que probar eso. Y la otra, y por última ensalada, y no menos importante, que más me impactó y que me enamoré de ella, y que si me vas a invitar a tu casa no me invites a comer eso porque me lo voy a comer todo, es la ensalada de fiesta. Oye, qué cosa tan rica, señores, los cubanos, la ensalada que aquí le dicen ensalada de fiesta, es ensalada de papa con remolacha adentro, cebolla y algunas otras verduritas. Puede ser zanahoria de lata, puede ser pitipoa, pero generalmente lo básico que he aprendido es que es la papa, la remolacha y la cebolla. Y la mayonesa. Ay, señores, qué cosa tan rica. Yo en Cuba había escuchado hablar de una que le dicen ensalada rusa. Creo que son muy similares la elaboración. No he investigado a profundo, pero creo que son muy similares. Yo había escuchado que existía esa ensalada, pero cuando yo llegué aquí probé eso. No, yo me enamoré de eso. Oye, yo me enamoré de esa ensalada. A mí no me invites. Si me vas a invitar, me da la mayor parte. Yo no ando repitiendo comida. Yo me como mi comida y punto. Rara vez. Tiene que ser un arrocito con pollo y esas cosas. ¿Ah? Rara vez. Pero es... Ay... No, mija, yo no puedo con eso. Yo me vuelvo a servir. Si tú me dices, ¿quieres mi ensalada? Y claro que voy a querer. ¿De esa de fiesta? Niño, claro que sí. Seguro que sí. Y bueno, no me impactó mucho, pero me llamó la atención la forma en la que elaboran el arroz con pollo, ya que lo mencioné. Porque bueno, en Cuba no se elabora mejor por la escasez que hay. Pero el arroz con pollo yo generalmente era el arroz amarillo con pedacitos de pollo adentro. Y ya. Aquí el arroz con pollo tiene que ser amarillo. Yo hice un video para TikTok y un pedacito que le subí aquí en el short. Y la gente me dijo, te faltó amarillo y te quedó mojado. Como que no puede quedarte mojado. Y tiene que darte amarillo y lleva verduras de lata. Yo le eché las de lata, si les puedes echar naturales. Muchos dicen que lleva pasita, otros dicen que no las lleva. Lleva aceituna y el pollo ripiadito, desmenuzado. Eso lo lleva el arroz con pollo. Y esa forma de elaborar a mí me llamó la atención y es muy rica. Les gusta a ellos mucho la tajada de plátano maduro. Aquí le dicen tajada. En Cuba es el plátano maduro frito. También lo tienen dentro de sus platos para acompañar. No me llamó mucho la atención porque en Cuba comemos bastante plátano maduro frito en caso de que lo pueda freír. Y se come el guineo, que aquí también es bastante popular el guineo. Pero por eso esa parte no me llamó mucho la atención. Pero sí te lo menciono porque son cosas que puedes ver bastante comunes. Y bueno, viene una partecita en la que voy a ser bastante reservada porque no soy de comer muchos dulces. Vamos a hablar de los postres. Los postres que más me llamaron la atención, de hecho he probado aquí dulces de todo tipo, pero como yo no soy muy dulcera, a mí me gustan mucho los dulces de fruta, los dulces de naranja, el dulce de papaya, de fruta bomba, dulce de piña, famosa coca, me gusta el turrón de coco. Entonces aquí hay dulces de todo tipo. Ya tuviste que tengo un video de la Casa Redonda que es especialista en dulces así como cake, panetelas y de otros dulces. Así que bueno, aquí el dulce es dulce. Es bien dulce, no extrañé eso de Cuba porque en Cuba también son bien dulces, son muy ricos los dulces que hacen en Cuba. Entonces, en cuanto a los que las panetelas, los pasteles en Cuba lo hacen muy ricos, son buenos reporteros los cubanos, los que se dedican a eso. Así que si vas a Cuba y tienes la posibilidad económica, pues vas a comerte un buen pastel de cumpleaños, de fiesta y eso, porque allá también se hace muy rico, así que esa parte no me impactó, pero sí me llamó la atención. Hay una frutita amarilla que aquí te voy a mostrar que se llama Nance. Y hacen un dulce que le dicen pesada de Nance. Ese dulce es muy típico acá, la gente le gusta mucho, se lo comen así, se lo comen hecho, lo venden cuando usted va por la calle vas a ver los puntitos donde lo venden, el Nance te lo venden en una botella, entonces te lo venden y tú lo preparas en el caso de que tú lo quieras hacer, y en los supermercados lo he visto que lo venden ya elaborado. También lo he probado, pero aquí te soy sincera, no me agrada mucho el sabor aún. Puede hacer que en un par de años te diga, oye, ¿cómo Nance? Entonces eso es lo que no me ha llamado la atención, pero sí, no me ha gustado mucho el sabor, pero sí es muy típico para mí. Nunca vi eso en Cuba, no sé que el Nance lo vi aquí por primera vez, así que bueno, ya tú sabes, eso también te puede impactar si lo ves, que a lo mejor en tu país no hay, así que ya sabes que existe ese dulce bastante típico también. Y hacen una famosa limonada con raspadura, que no sé si es típico, pero aquí lo probé como algo típico. En vez de echarle azúcar, le echan miel de caña, que viene siendo como raspadura, o le echan una raspadura dentro. No he visto cómo se elabora, pero lo he probado.
Es riquísima, mi amor, y tremendo refrescante. Así que ya tú sabes, tienes otra cosa más que probar. Hay algunas cosas que la verdad no son típicas, pero es la primera vez, y te lo voy a mencionar, es la primera vez que la probé aquí, que las vi por primera vez. En el caso de verduras como el apio, el brócoli, el kiwi, son cosas que probé por primera vez aquí y me encantaron, me las sigo comiendo. El apio no falta, si te has dado cuenta en los videos de los supermercados, siempre compro apio, siempre que hay, me encanta. Me lo como así crudo, sin elaborar, lo lavo o lo pico y me lo como sin sin cocinarlo, sin procesarlo, me fascina. El brócoli, y como me gusta crudo, y después que descubrí el brócoli, todo lo que tiene adentro y todo el proceso que hay que hacer, así que ya se puede imaginar todo lo que me comí. Ah, sí. No, porque yo tengo historia. Y después yo digo, sí, porque yo voy a mandar y zumbar, ese es mi problema, que yo voy como el metro ese, para allá. Y entonces, bueno, he tratado de hacer un resumen de las cosas que más me impactaron. Hay cosas que al día de hoy no he probado porque Panamá es muy amplia en su gastronomía. Muchas cosas sí he comido, he tenido la oportunidad, que eso me lo ha brindado este país, de comer comidas de diferentes países. He comido comida venezolana, colombiana, china, comida hindú, peruana. Entonces te puedes imaginar que esa es la posibilidad que tienes si viajas a Panamá, porque Panamá es un país que tiene muchos extranjeros que tienen negocios y la comida, para mí, yo decía, llegué al país de la comida, porque no es que haya viajado a otro país, pero desde que yo salí del aeropuerto, en las carreteras yo veía puestito de comida, puestito casitas de 2 cervezas, y eso para mí, ay Dios mío. Y no sé, uno en Cuba viene lamentablemente con muchas dificultades económicas, y sobre todo la comida es muy difícil. El día a día, el plato de comida, espero que eso se resuelva pronto, que pronto salgamos de lo que tenemos que salir. Entonces llegar aquí y ver, yo decía, estoy en el país de la comida. Sinceramente se lo digo, que siempre lo dije, yo digo, yo vivo en el país del trono de la comida. Que le debo el video del clima, ese viene. Entonces, bueno, déjame dicho en los comentarios qué otras comidas me han faltado y que debería probar, que es algo muy típico. Dime tú, panameño, o si has viajado aquí a Panamá y no lo he comido, tú dime, oye, por aquí, en tal lugar, vete por ahí y prueba esto. Así que déjamelo dicho en los comentarios, que siempre te leo. Recuerda que siempre te estoy contestando, que tengo mis redes sociales, que más TikTok que Insta. Tengo Instagram y TikTok, pero en TikTok subo más cosas. Por allá subo un poquito más de cosas de mi diario. A veces subo cosas que también replico de aquí del canal, pero subo cositas del diario, que voy por ahí y filmo rápido, saco el teléfono, entonces voy y subo por allá cosas de más del diario. Incluso hacemos en vivo de vez en vez, hago en vivo por allá. Así que bueno, si te das una vueltita por allá, también vas a ver otro tipo de contenido aparte de resúmenes de aquí del canal. Entonces, señores, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te sirva para algo. Déjame tu comentario, suscríbete, comparte, deja tu like para hacer crecer esta familia. Recuerda que estoy haciendo esta saga de videitos sobre mi choque cultural desde hace 7 años hasta la actualidad. Esto se viene bueno, señores. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.